Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de encuentros virtuales 2023 de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la quinta intervención de estos encuentros, las violencias contra las infancias y adolescencias, cómo prevenirlas y abordarlas en las escuelas, con Silvina Moyo, licenciada en Trabajo Social, especialista en violencia familiar y diplomada en Servicios de Salud Mental Comunitaria, jefa del programa provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia y responsable de la línea 102 del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Subsecretaría de Salud del Gobierno de Mendoza. Docente en diferentes instituciones educativas, ha disertado en numerosos eventos vinculados con la protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Participó en el libro Violencias hacia niñas, niños y adolescentes como compiladora y editora, publicado por la editorial de la Universidad de la Aconcagua. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Silvina. También vamos a compartir en el chat los enlaces de la nota que se publicó en el sitio de Medios en la Educación y también de nuestro canal de YouTube, desde el cual ustedes desde mañana podrán ver nuevamente este encuentro. Así que ya estamos acá con Silvina, a quien le damos nuestra bienvenida y le agradecemos muchísimo su tiempo, sobre todo para compartir con nosotros una inquietud que los docentes tienen, que es qué se hace con la prevención y con este tema que interpela mucho a las instituciones educativas. Silvina, ya estás por acá, muy buenas tardes y muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Buenas tardes a todos y todas. En principio a vos, Alejandro, agradecerte la posibilidad de contar con este espacio para poder vincularnos con aquellas personas que están interesadas, preocupadas y al mismo tiempo comprometidas con esta problemática de las violencias que afectan a niños, niñas y adolescentes, porque obviamente mientras más personas nos comprometamos en lo que es la prevención, la detección precoz, la coordinación con las instituciones que corresponden a la protección de este derecho, cuando está siendo vulnerado, mejor les va a ir en la vida de los niños y niñas de nuestra provincia, de nuestro país, bueno, porque me comentabas también que hay gente de otras provincias, por eso es muy interesante poder encontrarnos en este espacio para poder compartir un poco cómo estamos trabajando, algunos conceptos generales y cómo podemos avanzar para poder proteger el derecho a la dignidad e integridad personal. Así que bueno, sumamente agradecida y muy contenta de estar en este espacio. Nos vamos a comenzar a charlar un poquitito de esto que son las violencias contra las infancias y adolescencias. En la provincia de Mendoza, nosotros estamos trabajando hace muchísimos años en esta temática de las violencias que afectan a nuestras infancias y adolescencias. Mendoza ha sido una provincia pionera en este trabajo que estamos haciendo los profesionales, las personas, las instituciones, y podemos dar cuenta de todo un marco legal e histórico de dicho trabajo y que hace que a lo largo de los años hayamos podido ir revisando nuestras prácticas, nuestros paradigmas, e ir preguntándonos en el día a día qué es esto de las violencias que afectan a los chicos, qué es esto de que les pasa a algunos, les pasa generalmente a otros o a otras. Nosotros por ahí compartimos en general, en la sociedad en general, algunas ideas, como por ejemplo que las situaciones de maltrato, de violencias físicas, sexuales y demás, le suceden a niños y niñas que viven en algunas condiciones de mayor vulnerabilidad económica, en algún tipo de población específica. Y en realidad cuando empezamos a revisar todas estas ideas, nos empezamos a preguntar quién de nosotros, de ustedes, alguna vez ha transitado alguna situación de violencia. Y cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, nos la hacemos y se las hacemos a otras personas, nos damos cuenta que las situaciones de violencia nos atraviesan a todos y todas las personas que vivimos en esta sociedad. Entonces, cuando nosotros tomamos contacto con esto, yo me pongo a pensar, a ver,
¿Alguna vez viví alguna situación de alguien me violentó a mí o yo violenté a alguien desde alguna perspectiva? O conozco a alguien que fue violentado o violentada y realmente tenemos miles de situaciones de este tipo. Entonces es una problemática que nos atraviesa de tal manera que no podemos mirar para el otro lado, porque nadie está exento y nadie está viviendo por fuera de estas situaciones. Y es por eso que empezamos como a ver, bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia? A ver, o sea, cuál es la mirada que nosotros tendríamos acerca del concepto de las violencias. Y nosotros estamos convencidos que las violencias son una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea una fuerza física, psicológica, económica, política, sexual, entre otras. Y siempre implica la existencia de jerarquías, ya sean estas jerarquías reales o simbólicas. Cuando nosotros hablamos de violencia, hablamos de acciones que son socialmente nocivas, que implican justamente la existencia de una asimetría de poder de quien ejerce la violencia con quien contra quien no puede defenderse o repelerla. Acá hemos trabajado mucho en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, para poder definir esto de las violencias y poder plantearla cuando es contra niños, niñas y adolescentes, justamente que es una violencia contra y no hacia. Es una violencia la violencia que se genera contra las infancias y las adolescencias es justamente una violencia que genera un daño que se hace contra ese otro ser o esa otra persona. Nosotros estamos convencidos que las violencias implican acciones, relaciones, discursos que buscan dominar y someter a las niñas, niños y adolescentes, aprovechándose generalmente de su vulnerabilidad y de la desigualdad existente. Esto se plantea desde UNICEF en el informe del año 2020-2021. Justamente son mayormente violentados los que más vulnerables son, en este caso, que es con la población con la que nosotros trabajamos, que son las infancias y las adolescencias, pero también sabemos ciertamente que aquellas personas con alguna discapacidad también son más vulnerables, los adultos mayores son más vulnerables a estas situaciones de violencia. Y justamente cuando queremos o vamos en pos o en busca de identificar cuáles son esas violencias, podemos ver que hay algunas que son más visibles, que son más fáciles, por decir de alguna manera, de identificar, hasta aquellas que son más invisibilizadas, pero no por ellos tienen menor jerarquía o hacen menos daño a las infancias y adolescencias. Y acá nosotros intentamos trabajar con la población en general y con las personas que están vinculadas a las infancias y adolescencias, trabajar para visibilizar y visibilizar justamente para desnaturalizar, porque justamente hay diferentes tipos de violencia, como decían recién, que son mucho más identificables o tangibles, como la violencia emocional, hasta cierto punto, porque en algún momento también es naturalizada las violencias emocionales, las violencias físicas, las sexuales, los tratos negligentes. Ahora cada vez más estamos identificando violencias cibernéticas, las violencias institucionales, pero también están aquellas que son las más intangibles, ¿sí? Que están mucho más naturalizadas y que también tenemos que trabajar sobre ellas, porque en la medida en que nosotros y nosotras no trabajemos sobre esas violencias más invisibilizadas, más van a sufrir nuestras infancias y nuestras adolescencias. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de las violencias intangibles o invisibilizadas? Hablamos de las microviolencias, de los patrones culturales patriarcales, las disciplinas violentas, las violencias económicas,
el adultocentrismo, los estereotipos de género, cuántas veces nosotras, sobre todo las mujeres, estamos habituadas o hemos naturalizado realizar las tareas de cuidado de las infancias y de adolescencia, las tareas de crianza y las tareas de limpieza y de orden del hogar, y generalmente los varones están en una actitud de colaboración, o bien están en un espacio en donde la mujer se hace cargo de todas esas tareas por dentro del hogar y muchas veces teniendo también una responsabilidad por fuera del hogar. En la medida en que nosotros podamos ir revisando esos estereotipos, ir revisando las microviolencias, vamos a poder ir cambiando algunas otras modalidades de vinculación entre los adultos, adultas y los niños y niñas. Bien, cuando queremos dar cuenta de lo que son las violencias y del impacto que tienen las violencias en el desarrollo de las vidas de los niños, niñas y adolescentes, el impacto que tienen en la salud de los mismos, de las personas, de los seres humanos, de las poblaciones, el impacto a mediano, corto y largo plazo. Muchas veces uno dice, bueno, esto es algo que está escrito en un libro o en un informe con determinada prevalencia. Nosotros podemos dar cuenta con números, con personas, con cantidad de niños y niñas atendidos en nuestra provincia que han sufrido algún tipo de violencia, que en la mayoría de los casos se da hacia adentro del grupo familiar conviviente. Esto implica un impacto mucho mayor, ya que el que un niño, una niña o un adolescente eh, sea violentado, ya sea física, sexual o emocionalmente, por aquellos adultos y adultas que están llamados a cuidarlos y acompañarlos en la crianza, el impacto en la psiquis es tan grande que genera daños que son muy difíciles en su reparación. Entonces ahí nosotros queremos mostrar desde algún lugar cuánto nos impacta, pero cuánta cantidad también hay de situaciones de este tipo. Cuando nosotros hablamos de prevalencias a nivel internacional, porque bueno, no hay estadísticas concretas de las situaciones que se atienden, porque aparte no todas las situaciones de violencia se visibilizan, se estima que, por ejemplo, 1 de cada 5 mujeres cuando ha sido niña ha sufrido algún tipo de violencia sexual y 1 de cada 13 varones, de acuerdo a estudios de la OMS. Así como también se estima que aproximadamente el 25% de los niños y niñas en su infancia han sufrido algún tipo de maltrato físico, de violencia física. Y de acuerdo a un estudio de UNICEF, que aproximadamente el 58% de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe ha sufrido algún tipo de violencia. Entonces, si nosotros vamos a lo que son los porcentajes y cómo impacta esto en el desarrollo de nuestras poblaciones, nos ponemos a pensar, a ver, el 25% de la población de América Latina y del Caribe sufre hoy o ha sufrido algún tipo de violencia. Es gravísimo, más de la mitad de la población infanto-juvenil. Si pensamos que el 20% de las mujeres cuando han sido niñas han sufrido algún tipo de violencia sexual, o, o el 25% de las infancias han sufrido violencia física, y lo que esto impacta en esta población, nos damos cuenta que es una problemática a la cual hay que mirar y de la cual hay que hacerse cargo. Nosotros, como les decía al principio, en Mendoza contamos con una larga trayectoria de trabajo en esta problemática y de trabajo en lo que son las protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, y específicamente en lo que es las violencias
contra las infancias y la adolescencia está el programa, que ya enseguida les voy a contar, el programa que yo conduzco, eh, que trabaja desde el año 1998. Nosotros contamos con estadísticas año a año de la cantidad de pacientes que nos llegan a nuestro programa, que atendemos y que llegan con algún indicador de sospecha o de diagnóstico de violencia física, sexual, emocional. Y hemos visto a lo largo de estos años cómo ha ido incrementándose este número de niños, niñas y adolescentes que estamos atendiendo, de los adultos también que acompañan a estos niños, niñas y adolescentes, porque convengamos que cuando los chicos son violentados, no solamente uno va a trabajar y va a acompañar en la reparación del daño de esos niños y niñas, sino también tiene que trabajar fuertemente con los adultos y adultas que acompañan en la crianza, para poder cambiar algunas pautas de vinculación y poder trabajar en lo que es la protección del derecho a la dignidad e integridad personal. En el año, acá les he presentado un gráfico, como ha ido increyendo, que esto también muchas veces la gente pregunta, pero bueno, ¿cómo puede ser que ustedes teniendo un programa de estas características, cada vez tienen más situaciones? Y en realidad lo que nosotros estamos haciendo es ayudar a visibilizar las situaciones de violencia que ya suceden. Entonces, podemos decir que en el año 2022, por ejemplo, que atendimos 13.635 pacientes a lo largo de la provincia de Mendoza, de los cuales 7.417 han sido niñas, niñas, adolescentes, podemos decir de que ese número de niñas, niños y adolescentes han dejado de sufrir algún tipo de violencia y ha cesado esa problemática y se está trabajando con esas familias. Entonces, estamos hablando que mientras más números o situaciones que podamos detectar, menos situaciones son las que están aconteciendo en este momento. Y esto que les decía al principio, que las violencias no es privativa de un solo sector, con determinados recursos, con determinadas características, las situaciones de violencia nos atraviesan a todos y todos, no distingue sexo, edad, etnia, género, condición socioeconómica, eh, no se cura con vacunas ni recetas mágicas. Muchas veces hay personas o profesionales que pretenden que cuando se comienza o se identifica una situación de violencia y se comienza a trabajar con ella, se le da alguna medicación o algún tips específico y a partir de ahí ya no suceden más las situaciones de violencia. Las violencias son relacionales y lleva toda una serie de trabajos y de tiempos para poder ir revirtiendo los modos de vinculación. Hay diferentes tipos de violencia que requieren diferentes tipos de abordajes. Sabemos claramente que el mayor impacto de estas violencias está en los más vulnerables, como le decía recién. Nosotros trabajamos con una población muy vulnerable que son las infancias y las adolescencias, porque sobre todo en las primeras infancias que tienen una dependencia casi absoluta de estos adultos que están llamados a cuidarlo y que muchas veces son quienes los violentan. Entonces es muy difícil para estos niños, niñas, adolescentes, niños y niñas, sobre todo cuando es en primera infancia, poder dar cuenta de lo que les está pasando si no hay otro adulto o adulta que dé cuenta a las instituciones si es que los están violentando. Son mucho más vulnerables los chicos con algún tipo de discapacidad. Generalmente es más fácil ver la violencia en nosotros, en las otras personas, que en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, qué violencia que hay en la calle, o qué barrio tan violento, o uy, qué violenta es esa otra persona? Y en realidad no nos miramos a nosotros mismos cuando a veces no decimos un insulto o no realizamos algún acto físico de violencia contra otra persona, pero sí generamos algún tipo de reacción violenta en otro o a otras a sabienda de esto. Y eso también son actos violentos y que no van a permitir avanzar en una mejor forma de vinculación entre las personas.
La violencia generalmente nos paraliza, nos impotentiza, nos deja así, sin palabras, sin poder movernos. Cuando nosotros vemos algún tipo de situaciones de violencia, sobre todo de adultos o adultas hacia niños o niñas, tratamos de pensar de que no es así, de que no pasó, de que a lo mejor no es para tanto, porque realmente nos angustia de tal manera y nos deja sin palabras muchas veces del impacto que nos genera. Estoy hablando de las violencias físicas, mucho más quienes trabajamos en estas temáticas cuando suceden las situaciones de violencias sexuales, por ejemplo, porque uno no puede entender o comprender si no tiene las herramientas o las cuestiones más científicas de investigación y demás, es decir, ¿cómo puede ser que un adulto o una adulta violente sexualmente a ese niño o niña que muchas veces es su nieto, su nieta, su hijo, su hija, etcétera? A veces nos irrumpe de tal manera que nos cuesta pedir ayuda. Por eso es importantísimo que estemos totalmente dedicados y con la posibilidad de escucha y de una mirada amorosa hacia aquellos niños y niñas con los que nos vinculamos para poder identificar si está sufriendo una situación de violencia. Por eso, ante todas estas cuestiones, mientras antes identifiquemos y activemos acciones de protección ante las situaciones de violencia propias o ajenas, menor va a ser el padecimiento del sujeto y menores van a ser las secuelas y mayores las posibilidades de reparación de daño. O sea, va a haber un mejor pronóstico en, en esta vida de estas infancias y adolescencias, mientras antes nosotros podamos identificar las situaciones de violencia. Eh, para poder identificar las situaciones de violencia de nuestros niños y niñas, es fundamental poder identificar las propias, nuestras propias violencias y poder trabajar con ellas. ¿Desde dónde trabajamos nosotros? Esto es un poco comentarle cuáles son los marcos desde los cuales se trabajan las situaciones de violencia en Mendoza. Nosotros trabajamos desde una perspectiva de derecho, era una de las preguntas que justamente nos habían hecho cuando se realizó la inscripción de las personas que están compartiendo este momento, eran cuáles son los marcos legales y los marcos históricos también. Cuando hablamos de la atención en Mendoza también vamos a dar cuenta un poquito de los marcos históricos. Les decía hace un rato, Mendoza tiene una trayectoria muy amplia en el trabajo en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Argentina tiene una trayectoria amplia. Nosotros si nos ponemos a pensar que desde el año 89, en donde se da a conocer la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ya en el año 90, con la ley 23849, Argentina forma parte, se hace parte, una nación parte de esta Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y se incorpora en la modificatoria de la Constitución Nacional en 1994. Paralelamente, en Mendoza se aprueba, se legisla en el año 95 la ley de protección de niños y niñas, en el año 6000, en la ley, perdón, 6.354 en el año 1995, que es pionera, es una de las primeras leyes a nivel nacional que habla de este tema, en un todo de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y posterior a eso es que recién surge en el año 2005 la aprobación de la 26061, que es la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Puntualmente hay una ley que es muy importante y que es fundamental para poder prevenir y detectar situaciones de violencias sexuales, que se aplica o se debe aplicar en todas las escuelas públicas
y privadas es la Ley Nacional 26150, que habla justamente de la educación sexual integral, que también se aprueba en el 2005, el mismo año que se aprueba la 26061. Luego tenemos la Ley de Salud Mental, hay como todo un movimiento de aprobación de legislación que habla justamente de la protección de derechos en los diferentes ámbitos y que impacta justamente en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de violencias puntualmente, en el año 2015 se hace una modificatoria del Código Civil a nivel nacional y en Mendoza en el año 2018 se aprueba la ley 9054 que se llama Ley de Protección al Docente, que después le voy a comentar rápidamente a qué se refiere o en qué puntos mayormente nos da pautas de funcionamiento en cuanto a algunos niños o niñas adentro de los ámbitos educativos sufren situaciones de violencia o algún otro tipo de situaciones emergentes. En el año 2019, en la provincia se aprueba la 9139, que es la ley que crea al organismo de protección de nuestra provincia, que son los equipos técnicos interdisciplinarios, y son quienes toman las medidas de protección y medidas excepcionales y conexas cuando hay alguna vulneración del derecho a la dignidad e integridad personal, que justamente es el derecho que habla de las violencias contra los niños, niñas y adolescentes. En lo que es la parte del marco histórico y que yo les planteaba recién también de lo que ha sido pionero Mendoza, es la aprobación en el año 97 de la ley 6551 y que da lugar en el 98 a la creación de equipos interdisciplinarios que atienden las situaciones de maltrato, abuso sexual, violencia emocional, negligencia y demás. Estos equipos pertenecen al Programa Provincial de Prevención e Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia. En este momento nosotros ya llevamos este año 25 años funcionando desde el ámbito de la salud pública, y desde ahí atendemos desde lo clínico terapéutico aquellas situaciones de violencia con los niños, niñas, adolescentes, familias y adultos significativos de estas infancias y adolescencias. Bien. La 26061 es la que nos define en algún punto en su artículo 9, aunque nosotros ya estábamos definidos desde bastante antes, porque esta ley, como les decía recién, se aprueba en el 2005 y nosotros como programa estamos trabajando desde el 98, pero bueno, posteriormente nos define la verdad, con mucha alegría, estamos siendo definidos en ese artículo, que habla que el derecho a la dignidad e integridad personal es aquel que debe ser protegido, se debe proteger contra los abusos, maltrato físico, emocional y negligencia, y plantea, por un lado, que se debe proteger a las infancias y las adolescencias contra estos tipos de violencia. Por otro lado, este artículo plantea el deber del funcionario público de dar cuenta de aquellas situaciones de violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes a los organismos competentes para poder proteger o restituir ese derecho si ha sido vulnerado. Y acá habla de dos aspectos. El deber del funcionario público, por un lado, en cuanto a la protección de derechos, que ya les voy a hacer la diferenciación, y por el otro lado, la obligatoriedad de los funcionarios públicos de realizar las denuncias penales en aquellos casos en que la vulneración de derecho o la violencia se constituya en un delito. Y por otro lado, plantea que deben existir a nivel nacional, provincial, programas gratuitos destinados a la atención de este tipo de situaciones. Hoy en Mendoza estaríamos en condiciones de decir que cumplimos con
esto que plantea o que delinea el derecho en el artículo 9 de la 26061. Porque tenemos varias leyes, entre las cuales una que determina la creación de un programa gratuito, que ya hace 25 años que funciona aquí, una ley provincial que habla justamente del deber de funcionario público de dar cuenta de estas situaciones, y en cuanto a la protección contra el abuso, el maltrato, la violencia emocional, negligencia, hay herramientas no solo para las instituciones para que den cuenta de esta situación y se puedan interrumpir las violencias, sino también que hay herramientas para la comunidad, la sociedad en su conjunto, que pueda dar cuenta cómo lo es la línea 102, que ya les voy a explicar cómo funciona. Cuando nosotros hablábamos recién de las herramientas en la educación, para poder prevenir y para poder actuar ante situaciones que ya están instauradas o son incipientes o están instauradas de violencias contra las infancias y adolescencias, hablamos por un lado de lo que es la educación sexual integral, que nos da herramientas invaluables para identificar o que puedan identificar los propios niños y niñas situaciones de violencias sexuales. Muchas de las situaciones que llegan a nuestro programa y que nosotros trabajamos desde el ámbito de la salud, desde lo clínico terapéutico, han sido identificadas en los espacios escolares o en los ámbitos escolares a través de la aplicación de la educación sexual integral. Son 5 ejes los que plantea la ESI, que es uno de los ejes que es cuidar el cuerpo y la salud, y este es uno de los puntos fundamentales para poder prevenir o detectar precozmente situaciones de violencia sexuales. Los niños y niñas tienen que ser fortalecidos en cuanto al conocimiento de su propio cuerpo, de su intimidad, de su salud, y en la medida que tengan estos elementos, van a poder decir y dar cuenta a otros adultos si están siendo violentados sexualmente. Otro de los ítems es valorar la afectividad, la otra es garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos. Todo esto a nosotros nos permite en algún punto que los chicos y chicas puedan decir qué es lo que les está pasando, que en la mayoría de las veces pasa puertas adentro de su hogar, y poder confiar en aquella otra persona que está más cerca y que generalmente son personal educativo, porque es el segundo lugar donde pasan mayor tiempo los chicos y chicas, más allá de su hogar. Entonces es un lugar privilegiado para poder identificar a través de el trabajo de la educación sexual integral situaciones de violencia sexual. Y por el otro lado, lo que les decía recién, en la obligatoriedad que tienen que tenemos todos los funcionarios públicos. Cuando hablo de funcionarios públicos no estoy hablando de los que son jefes o los que cumplen una función de gestión. Estoy hablando de todas las personas que trabajamos vinculadas al Estado. Tenemos 2 grandes responsabilidades. Más allá de decirles obligaciones, digo responsabilidades. Cuando identificamos una situación de violencia que afectan a los chicos y chicas hasta los 18 años. Una es dar cuenta a la institución de protección de derechos, que en el caso de Mendoza es el ETI, el equipo técnico interdisciplinario, y la otra es la responsabilidad que tenemos en lo penal, que si una situación de violencia, que es una vulneración de derechos, se constituye en un delito, ya sea porque es un delito de integridad contra la integridad sexual, estamos hablando de violencias sexuales, o un delito que provoca lesiones, que así se configura desde lo penal, en el caso de las violencias físicas, en las escuelas a partir de la ley 9054 en Mendoza, aprobada en el año 2018, se hace un acta, hay toda una guía de procedimiento en las escuelas a nivel inicial y primario, se realiza un acta y se da cuenta a las asesoras de niños, niñas y adolescentes de los juzgados de familia para que compulsen lo penal. Entonces, sí,
cualquier persona que trabaja en una institución educativa, que es el lugar privilegiado para poder identificar situaciones de violencia que afectan a las infancias y adolescencias, toma conocimiento, tiene dos caminos que realizar. Tiene la responsabilidad de realizar estos dos caminos. Por un lado, si lo maltratan, lo violentan o abusan a un niño o una niña que es alumna, alumno o está dentro de la institución educativa, llamamos a ETI para que evalúe la protección de derechos. ¿Qué significa esto? Para que evalúe quién, si está pasando la violencia dentro de su casa, quién va a ser que va a cuidar y acompañar en la crianza. Entonces, ETI es el organismo que va a evaluar qué adulto va a acompañar que no lo violente. Y la otra es, a través de los directivos, comunicar a los asesores de niños, niñas y adolescentes, o asesores de menores, como se llamaban antes, para que haga la denuncia penal en las oficinas fiscales, en las fiscalías, y ahí continúe todo lo que es el proceso penal, que tienen objetivos diferentes. Uno es la protección de derechos de los chicos y chicas, otro es ver si se cometió un delito y juntar pruebas y demás. Para poder saber cuáles son las formas o cómo hacer, yo en este tiempo no voy a poder explayarme, pero sí existe una herramienta que es muy importante a nivel de educación, que es la guía de procedimientos ante situaciones emergentes en las escuelas de nivel inicial y primario, que es el decreto 1187, que surge a partir de la Ley de Protección al Docente, en donde explicita cada una de las problemáticas emergentes que pueden surgir adentro del ámbito educativo y cuáles son los caminos a seguir o qué hacer en cada situación. Es muy importante tener conocimiento de esta guía porque muchas veces generamos un doble daño a estos niños y niñas, o porque no sabemos qué hacer y hacemos otra cosa, o porque hacemos en exceso cuando en realidad pasa otro tipo de situaciones. Por eso es fundamental tener a mano esta guía y estar capacitado en ella. Bien, esto es lo que les decía recién, la responsabilidad de los funcionarios públicos en la protección de derechos y la restitución, que en caso de Mendoza es el ETI, es el equipo técnico interdisciplinario, pero en otras provincias es el órgano de aplicación de la ley, Servicio de Protección de Derechos, bueno, lo van denominando de diferentes maneras, pero en realidad todo converge a que sea el órgano que determine si está protegido o no, si debe restituirse el derecho vulnerado y con quién se va a trabajar esto. Y en el ámbito penal lo que les explicité en este momento, que en realidad solo los docentes y el personal educativo, en función de esta ley 9054, la parte penal la este, viabilizan a través de la asesoría de niños, niñas, adolescentes de los juzgados de familia. El resto de profesionales o personal que trabaja en otros ámbitos públicos, tenemos la responsabilidad de hacer individualmente la denuncia en las oficinas fiscales. Yo como profesional de la salud, si tomo conocimiento de una situación de violencia que se constituye en delito, me tengo que hacer presente en la fiscalía que corresponda más cercana al domicilio de ese niño, niña o adolescente y dar cuenta del delito que se sospecha se está cometiendo. Les hablaba un poquito qué es el programa nuestro o este programa que hace ya varios años que está trabajando en Mendoza. Somos un grupo de profesionales que estamos a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, trabajando desde lo clínico terapéutico, las violencias que afectan a los chicos y chicas. Estamos en hospitales regionales, Hospital Noti, hospitales de diferentes zonas, ya sea San Rafael, Yestacob, en Malargüe, en La Paz, en Santa Rosa. En cada departamento de la provincia de Mendoza hay por lo menos un equipo que se conforman con psicólogos, médicos y trabajadores sociales o trabajadoras sociales, que comenzamos a trabajar a partir de la derivación, ya sea del ETI, que es el organismo de aplicación, o bien de otras instituciones, ya sean de salud, de escuelas o de instituciones de desarrollo social o las mismas fiscalías.
En este momento somos 37 equipos que estamos distribuidos en aquellos departamentos donde hay mayor densidad poblacional. Tenemos más de un equipo, como por ejemplo en el departamento de Las Heras, que en este momento contamos con 6 equipos interdisciplinarios. Venimos de una historia, por ahí planteamos de dónde venimos, una historia en donde trabajamos arduamente porque el niño o la niña o él o la adolescente esté en el centro de nuestra atención, en el centro de nuestra mirada, ¿sí? Y nosotros y nosotras no trabajamos en soledad, sino que trabajamos con otros profesionales, con otras instituciones, por más que seamos equipos profesionales especializados, no vamos a poder abordar las situaciones de violencia por la complejidad de las mismas. O sea, los factores que dan lugar a que se desencadene una situación de violencia que afecta a las infancias y adolescencias son tan complejos que la forma de abordarlos nunca va a ser posible desde una sola profesión, desde un solo equipo, por más especializado que sea, ni siquiera a veces desde una sola institución. Por eso bregamos porque el trabajo sea interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial. ¿Qué nos motiva a estar aquí? El compromiso, básicamente, pero el compromiso no está aislado de una formación permanente y una revisión permanente de nosotros mismos y nosotras mismas. De otra manera, no podríamos continuar trabajando en esta temática. Este es el cuadro de equipos profesionales que están en toda la provincia de Mendoza. Les decía recién, 37 equipos de atención, pero también hay equipos que trabajan desde la promoción y la prevención, y hay equipos de dispositivos grupales que son paralelos a los equipos de atención interdisciplinaria que están en hospitales y centros de salud. Nuestro programa pertenece a la Subsecretaría de Gestión de Salud del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. También es parte de nuestro programa y que funciona en nuestra dependencia desde el año 1999, la línea de niñas, niños, adolescentes, es la línea 102, es una línea gratuita, confidencial, que atiende las 24 horas del día, todos los días del año, y recepciona todo tipo de avisos de situaciones de vulneración de derechos. No solamente la vulneración del derecho a la dignidad e integridad personal, como lo son las violencias, sino incluso cuando un niño, una niña, un adolescente está en una situación de crisis, no tiene con quién hablar, desde la línea 102 hay profesionales desde la salud mental, porque quienes recepcionan estas llamadas, quienes atienden estas situaciones son psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales que están formados, especializados para la escucha profesionalizada, y poder detectar la gravedad de las situaciones que se plantean y poder coordinar con la institución que corresponda de acuerdo a la gravedad y a la urgencia. Es una línea que es una herramienta que debería ser básicamente para que la puedan utilizar las infancias y adolescencias, que poco a poco vamos trabajando para que se puedan apropiar de este instrumento, pero también mayormente hoy la utilizan la sociedad en su conjunto. Es la herramienta que tienen los vecinos, las familias, para dar cuenta de situaciones de violencia cuando no suceden adentro de una institución, porque si una situación de violencia sucede dentro de una institución, como es una escuela o como es un hospital, tenemos protocolos, tenemos responsabilidades claras, tenemos que dar cuenta con nombre y apellido. Si nosotros somos testigos de una situación en un barrio y soy un vecino, una vecina, soy una abuela, estoy preocupado o preocupada por lo que está pasando a este niño o niña, puedo llamar a la línea, es confidencial, no me van a pedir mi nombre, pero sí el nombre de los niños o niñas, la dirección exacta para saber a dónde ir a buscar a esas familias y los adultos referentes. Con esos datos y la situación que se puede plantear telefónicamente, nosotros identificamos cuál es la acción que se requiere hacer en ese momento. Fundamental, eh,
la detección temprana y el acompañamiento inmediato de las situaciones que afectan a los chicos y chicas de las vulneraciones de derechos. Muchas veces nos dicen, bueno, pero queremos saber más acerca de cómo son los indicadores de abuso. Hay un montón de elementos y herramientas que en este momento y en este espacio no vamos a poder desarrollar justamente por el tiempo y porque la idea es poder hacer una cuestión un poco más general. Están escritos, nosotros tenemos guías de procedimiento en el ámbito de la salud, están las guías de procedimientos en el ámbito de la educación, en donde se pueden ir evaluando cuál es la mayor gravedad o menor gravedad de la situación y qué hacer o cuál es el circuito a seguir en esos casos. Pero más allá de eso hay una cuestión que todo el mundo debe tener como el ABC cuando se encuentra una situación de violencia que afecta a los chicos y a las chicas, sea en el ámbito que sea, educación, salud, desarrollo, la reunión familiar, etcétera. Nosotros nos vinculamos con las infancias y las adolescencias y tenemos que tener claro que tenemos que estar siempre alertas y atentos. ¿Y cómo es estar alertas y atentos? Y más aún si este chico o chica se acerca y nos quiere contar algo. A ver, los niños y niñas no le cuentan estas cuestiones tan graves o tan eh, padecientes de violencias a cualquier persona, se las cuentan a quienes le tienen confianza y quienes esperan a que les crean o creen ellos que les van a creer lo que les dicen. Si un niño o una niña nos relata una situación de violencia, siempre, siempre hay que creerle. Y en función de eso, activar los mecanismos necesarios para la restitución del derecho vulnerable. Pero hay una cuestión que es fundamental, que es del ABC. Debemos poder escuchar atentamente, no solo oír, sino escuchar a ese niño o niña, mirarlo, creerle, contenerlo y alojarlo. Si un chico se nos acerca para contarnos que ha sido violentado, por ejemplo, sexualmente en su hogar, no hay más que hacer que esto, escuchar, mirar, creerle, decirle que puede confiar, que no se lo va a juzgar y que lo vamos a ayudar, ¿sí? Esa es como lo principal o lo primero. Si un niño se acerca para decirme que está siendo violentado, yo tengo que escucharlo, porque si se acerca a mí y no a otra persona es porque confía en mí. E inmediatamente decirle que lo vamos a ayudar y pedir ayuda a aquellos profesionales o a aquellas personas que están capacitadas para poder seguir abordando las situaciones y poder generar esa coordinación con las instituciones que corresponden. ¿Cómo sabemos si una situación de violencia es grave o no? Hay una cuestión también, que son como determinadas pautas que si las sumamos nos va a dar cuenta que tenemos que actuar en forma inmediata, o por lo menos coordinar con aquellas instituciones que actúen en forma inmediata. Primero, si el niño nos manifiesta que la cercanía que tiene con el agresor no es lo mismo que un chico lo maltrate, eventualmente un abuelo que lo ve una vez cada 6 meses, a que el agresor sea conviviente y sea aquella persona de cuidado permanente. No es lo mismo que conviva o que no conviva, no es lo mismo que el otro adulto o adulta que viva en ese lugar de convivencia sea protector o no, porque muchas veces los niños manifiestan que el progenitor lo maltrata y la progenitora descree u oculta esta situación de este otro adulto. Esa no sería una adulta protectora, por lo tanto es una situación de gravedad, porque nos da cuenta de que lo va a exponer nuevamente a situaciones de violencia. No es lo mismo un niño, la edad, un niño de 2 o 3 años a un niño de 10 que tiene el uso más fluido del lenguaje, que tiene mayores posibilidades de escapar, de hablar, de decirle a otra persona, a un niño de 2 o 3 años que tiene una dependencia casi absoluta de estos adultos y adultas y además muchas veces no están en otro espacio de cuidado que no sea el ámbito familiar, porque en algunos casos sí los niños pequeños van a lugares de cuidado de jardines maternales, CDI, CEOs, etcétera. Pero otras veces el único espacio por fuera del grupo familiar a lo mejor es el control del niño sano, en el médico. Por eso hay todas las personas que estamos vinculadas a las infancias y adolescencias debemos estar muy atentas
a lo que les pasa a estos chicos y chicas. Y no es lo mismo un niño con algún tipo de discapacidad que no pueda hacer uso de la palabra o que tenga algún tipo de discapacidad intelectual que otro niño que no la tenga. Si nosotros encontramos dos o tres o todos estos elementos, sabemos que acá hay una situación de violencia grave y que tenemos que actuar en la inmediatez. Ante situaciones de gravedad, tenemos claro que si hay una situación en donde hay una lesión, hay un niño que está sangrando o que creemos o tiene marcas de objetos y creemos que puede estar fracturado, yo no voy a ir a hacer la denuncia penal primero, ni voy a ir a esperar a que decidan quién va a ser quien los cuide. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlo al hospital. Lo mismo que si nos dan cuenta de una situación de violencia sexual en donde ha habido contacto físico con menos de 5 días de tiempo, tenemos que llevarlo a la guardia de un hospital, porque en esos casos están las horas de oro para lo que es la prevención de las ITS y en el caso de las niñas y adolescentes mujeres, la prevención del embarazo. Por eso siempre decimos, si tengo conocimiento que una niña o un adolescente ha tenido contacto con, ha sido violentada sexualmente y ha tenido contacto con secreciones o ha tenido contacto físico con un adulto, puede llegar a haber contraído una infección de transmisión sexual o puede llegar a estar, a tener una gestación forzada, tenemos que ir a la guardia del hospital para que coloquen el kit de emergencia de prevención de las ITS y de prevención del embarazo. Una vez que está cubierto esto, en estas situaciones de mayor gravedad, que no son todas, pero en aquellas que tenemos estos factores, tenemos que actuar inmediatamente. En las primeras 6 horas son las horas de oro, como se dice, para poder prevenir estas enfermedades, estas infecciones y el embarazo. Y hasta los 5 días. Luego tenemos que ver quién va a cuidar a estos niños, niñas y adolescentes. Entonces llamamos a ETI para que evalúe los adultos y adultas que van a cuidar y acompañar en la crianza. Y en tercera instancia, la responsabilidad penal de hacer la denuncia en la oficina fiscal, ya sea a través de la asesora de menores en las escuelas o directamente lo hacemos los profesionales que trabajamos en otros ámbitos. Nosotros seguimos apostando a generar un cambio real en la vida de las infancias y adolescencias, estamos comprometidos con ese cambio real, estamos convencidos que se puede y lo hacemos cada día del año. Primero reconociendo las obligaciones de los derechos humanos de eliminar las violencias contra las niñeces y adolescencias. Estamos obligados a trabajar en el día a día para esto. Y esto no es un trabajo aislado, un trabajo en soledad, sino es un trabajo que tenemos que tener integrado. Debemos poder propiciar su voz y el ser oídos y ser tomados en serio, corrernos de esta mirada adultocéntrica que muchas veces tenemos, que creemos que sabemos lo que los niños y niñas necesitan o quieren o tienen que hacer en su vida. Tenemos que reconocer el impacto que tiene esta vulneración de derechos y especialmente las violencias que afectan a las infancias y adolescencias a nivel físico, social, sexual, a corto, mediano y largo plazo. Gabriela Mistral decía, el futuro de los niños es hoy. Muchas veces nosotros planteamos, lo hacemos por el futuro de estas personas que van a ser el futuro de nuestro país. El futuro es hoy. Hoy padecen tremendamente nuestros niños las violencias. Y tenemos que dar cuenta que tanto la prevención como la atención de estas situaciones nunca debe hacerse en soledad. Esto se lo decía recién, interdisciplina, interinstitucionalidad e intersectorialidad. Y en este punto, ya terminando y para cerrar, a nivel país hay una ley que es la llamada Ley Lucio, que es de prevención y detección temprana de las violencias contra los niños, niñas y adolescentes, que plantea un montón de puntos que ya están siendo trabajados desde la provincia de Mendoza. La única diferencia es que no está la obligatoriedad de la capacitación de los agentes públicos, que es uno de los puntos de la Ley Lucio. La ley Lucio habla de la reserva de identidad, que eso plantea también una modificación en la legislación a nivel penal, y las campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales. Esto es
poder ampliar lo que es la corresponsabilidad en la protección de derechos y la restitución de los derechos vulnerados. Según la 26061, en primera instancia la familia es la responsable de proteger derechos de niños, niñas, adolescentes. Si la familia no puede, no tiene las herramientas para ello, el Estado debe acompañar a esa familia para la protección, y en tercera instancia la sociedad toda. Todos y todas, en mayor o menor medida, somos responsables de la protección y la restitución cuando un derecho es vulnerado. Si yo tomo conocimiento de una situación, tengo que dar cuenta, y tengo las herramientas en la provincia de Mendoza para dar cuenta de ello y que se pueda interrumpir esa situación de violencia que afecta a chicos y chicas. Y nosotros en Mendoza, recién les decía, trabajamos ya hace muchos años, para lo cual lo que es las capacitaciones que se plantean en la ley Lucio de manera obligatoria, que nosotros las tenemos ya hace mucho tiempo, aunque nos falta todavía esta parte de la obligatoriedad. Todos los años desde el programa se plantean 2 cursos que son de bimodalidad, son cursos virtuales y que tienen encuentros presenciales, en donde trabajamos fuertemente lo que es el buen trato como eje de prácticas respetuosas hacia las infancias y adolescencias. Este curso tiene puntaje docente, dura 3 meses, y justamente se los comento porque es donde uno puede llegar a profundizar este tipo de temáticas y puede tener más elementos u herramientas. Los objetivos generalmente que tenemos del curso es desde naturalizar las violencias contra niños, niñas y adolescentes y promover buenos tratos y cuidados. Entonces acá justamente vamos a poder profundizar, conocer modalidades de abordajes, marcos teóricos, legales, lograr intervenciones contenedoras, para que podamos detectar oportunamente, orientar, coordinar con otras instituciones ante las situaciones de violencia, y poder mediar propuestas de promoción y prevención desde los diferentes ámbitos en donde nosotros y nosotras estamos insertos. Esto es fundamental, porque nos vamos a poder tener mayores herramientas para poder abordar situaciones de violencia. Bueno, hasta aquí, les agradezco. Es como a nivel general, no pude explayarme mucho más porque justamente el tiempo es como limitado, pero bueno, dejo abierto a preguntas que haya, y obviamente que los invito para el año que viene a quien quiera participar del curso del programa. Cositas que fuiste diciendo que me parece que tiene que ver con lo educativo, pero también nos atraviesa a todos, ¿no? Cuando hablabas de la desnaturalización de las violencias, ¿no? Que son conceptos que han estado siempre y que hoy realmente empiezan a tener entidad y tienen que trabajarse en las instituciones, porque muchas veces estas instituciones que tienen que promover estos derechos no las han reconocido, ¿no? Sobre todo tomaba nota, ¿no? El adultocentrismo en el que hablaste, de los estereotipos también, y de las microviolencias. Es decir, a veces las instituciones han naturalizado justamente esto, ¿no? Las violencias simbólicas, o sea, que realmente requieren no solamente decir, bueno, el tema es muy grave, es grave cuando un niño, niña o adolescente es vulnerado en sus derechos, sino también tener la herramienta para poder, de alguna manera, entender y leer eso que sucede. Si no, por ahí, considero que el riesgo es muy emocional, ¿no? O sea, el riesgo de decir, bueno, qué grave lo que le pasa, pero no sé bien desde dónde ponerle palabras a este derecho vulnerado, a la gravedad de este derecho, ¿no? Y por otro lado, bueno, celebramos los 17 años de la ley de ESI, que es central, que hay que conocer, y también celebramos los 25 años de ustedes, ¿no? Que tienen un trabajo sostenido, un excelente trabajo para ir concientizando, trabajando, que es tan complejo, ¿no? Para ver, cada caso tiene su complejidad, ¿no? Así que bueno, era esto, ¿no? Del tema de la desnaturalización, cuánto tiempo lleva, porque también es un proceso personal, es como la ESI también, ¿no? O sea, podemos intervenir, pero tenemos que tener la herramienta. No es solamente la detección, sino también reconocer que a veces no estamos como formados o instrumentados, ¿no? Sí.
Sí, sí, y es fundamental tener herramientas, formarse, ir conociendo algunos aspectos, pero también es fundamental trabajar con cuestiones actitudinales, con cuestiones propias en la vinculación con las infancias y adolescencias, porque muchas veces, más allá de, o sea, yo de lo que yo les he comentado, he intentado mediar ahora en este rato, lo podemos encontrar en libros, en guías, internet, bueno, en un montón de lugares. Pero hay algo que yo no les puedo dar a la gente con quien comparto estos espacios, que es la cuestión actitudinal. Y por eso también es tan importante este tema de la escucha activa, que tanto se ha hablado de la escucha activa, por ejemplo, de lugares desde organismos de protección, y que tiene que ver con estar atento y atenta a las necesidades de los chicos, a las palabras de los chicos y a lo que los chicos manifiestan, porque muchas veces no hay palabras. Y cuando hay palabras no tenemos dudas. Y cuando no hay palabras también puede haber situaciones de violencia. Y los chicos las manifiestan de diferentes maneras. Entonces tenemos que estar atentos. La única manera de poder identificar esto es escuchar, mirarlos y si identificamos que hay situaciones de violencia, alojarlos. El tema del alojamiento es fundamental, más allá de la especificidad que tengamos, de que yo sea trabajadora social, que sea licenciado, que sea lo que sea, lo actitudinal y la contención y el alojamiento es fundamental para el que el chico sienta la protección en primera instancia y que se anime a poder dar cuenta de lo que pasa dentro de su casa. Bueno, todos nos dicen excelente, muchas gracias, que ha sido muy clara, muy explicativo, muy valioso. Te agradecemos, Silvina, por tu tiempo, por ser tan clara. Y por supuesto, ya desde ya, acá, delante de toda la gente, te comprometemos a el año próximo poder seguir en algún eje de trabajo, porque, digamos, también como medios de comunicación tenemos que acercar, no solamente a los docentes, sino a la comunidad, algo que también trasciende al ámbito educativo porque le puede servir, y una palabra, como vos recién hablaste, ¿no? Una palabra puede ser muy significativa para una persona y le puede ayudar en un momento a que todo se clarifique y no sea tan oscuro, porque realmente las personas, los niños, niñas y adolescentes y toda persona que pasa por una situación de violencia la pasa muy mal. Entonces, el alojar, como bien decías, el habilitar, el convivir con la diferencia, y sobre todo alojar este caos, ¿no? que implica una situación de violencia, creo que, bueno, tenemos todos la responsabilidad, ¿no? Karina dice, otra vez, excelentemente planteada la charla, los adultos debemos estar disponibles y sensibles desde la mirada del niño, niña o adolescente. Graciela dice, qué importante esto de que dice Silvina respecto a la actitud, que con la actitud se educa. Así que bueno, te agradecemos especialmente toda tu disponibilidad que has tenido. Y bueno, también van a aparecer en nuestro sitio de medios de la educación, ahí la hemos comprometido a Silvina con algunos artículos que, así como este primer artículo que les compartí, ella va a completar este ciclo con algunos artículos que nos va a pasar para que ustedes lo puedan también tener disponible. Desde mañana este encuentro se puede ver en nuestro sitio web, en nuestro sitio de YouTube de Medios en la Educación. Silvina, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Nos vemos el mes que viene, tenemos 2 encuentros, los 2 últimos del ciclo 2023. Silvina, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer haber compartido. Hasta luego, muchísimas gracias. Nos vemos.